Siempre pensé que mi vida estaba destinada a ser tranquila, sin sobresaltos, sin capítulos inesperados. Me llamo Sofía Aguilera, tengo 50 años y vivo en un pueblo cerca del Parque Nacional de Doñana, en la provincia de Huelva. Aquí todo huele a salitre, a tierra mojada después de la lluvia, y el tiempo parece correr más lento, como si el sol mismo marcara el ritmo de los días. Mi rutina es simple. Trabajo media jornada en la biblioteca municipal, cuido mi pequeña casa con patio interior lleno de macetas, y de vez en cuando visito a mi hermana en el pueblo de al lado. Mi hijo, Tomás, ya tiene 23 años y estudia en Sevilla, pero aquel fin de semana volvió a casa para celebrar su cumpleaños con una fiesta que él mismo quiso organizar, una reunión en nuestra casa de campo, con barbacoa, cervezas frías y música suave de fondo. Yo no soy de fiestas. Pero esa vez quise estar presente. Quise sentirme viva. Me puse un vestido que guardaba en el armario desde hacía años, color lavanda, con una tela suave que se ceñía a mi figura sin mostrar demasiado. Escote en forma de V, mangas ligeras, y una abertura discreta en la pierna. Elegí unas sandalias de cuero natural con hebilla y tacón medio. Me recogí el pelo en una trenza floja y me pinté los labios de un tono coral. Mientras me miraba en el espejo, pensé, hace años que nadie me mira como mujer. ¿Y si hoy me dejo ver? Los chicos comenzaron a llegar poco a poco. La casa se llenó de risas, del aroma del carbón encendido, del tintineo de los vasos. Yo me movía entre la cocina y el patio, colocando platos, organizando detalles. Tomás me presentó a sus amigos con ese orgullo que a veces tienen los hijos cuando notan que su madre aún brilla. Dos de ellos me llamaron la atención. Bruno y Héctor. Bruno tenía unos ojos castaños con chispa, piel dorada por el sol y una sonrisa torcida que parecía siempre estar tramando algo. Héctor era distinto, más pausado, de voz grave, cabello oscuro algo rebelde. Me saludaron con naturalidad, pero sus ojos se quedaron en mí un segundo más de lo socialmente aceptado. Un segundo que decía mucho más. Cuando fui a buscar más hielo a la cocina exterior, sentí una voz detrás. «¿Con ese vestido, no le da pena esconderse en la cocina?» Era Bruno, apoyado contra la puerta, observándome con descaro y dulzura. «Alguien tiene que ocuparse de que todo esté en orden», le respondí, mientras colocaba los cubitos en la hielera. «Está todo perfecto, créame», dijo Héctor, que apareció justo detrás, con una lata en la mano. «Pero usted está más perfecta todavía». Sentí un ligero calor subiendo por mi cuello. Me reí como quien no quiere tomarse las cosas en serio, pero algo en mí se estremeció. Era como si aquellas miradas despertaran partes que había dejado dormidas por demasiado tiempo. Mientras se cocinaba la carne, los chicos seguían bebiendo y charlando. Yo notaba cómo, sin querer o queriendo, Bruno y Héctor no me perdían de vista. Cuando pasaba cerca, sus ojos bajaban lentamente por mi espalda, se detenían en mis piernas, y volvían a mi rostro con una sonrisa que no era inocente, pero tampoco irrespetuosa. «¿Le ayudo con esa bandeja?», preguntó Héctor. Cuando la tomó, sus dedos rozaron los míos. «Cuidado, está caliente», lo dijo mirándome de forma tan suave que el mensaje no estaba en la temperatura del metal. Más tarde, cuando me agaché a recoger unos vasos, Bruno soltó. «Se ve usted como una marquesa, de esas que aparecen en películas antiguas». Reí, algo nerviosa. Era un juego. ¿O no lo era? La tarde se volvió dorada. El sol bajaba entre las ramas de los naranjos y las luces del jardín comenzaban a encenderse. Colgué faroles con velas dentro, preparé jarras de agua con limón y seguí intentando convencerme de que todo era imaginación. Pero cada gesto, cada palabra de ellos, decía otra cosa. Ya entrada la noche, cuando algunos invitados dormían sobre colchonetas y otros hablaban de política en la terraza, salí a guardar platos en la cocina. Bruno y Héctor me siguieron sin hacer ruido. «No debería estar sola con todo esto»,
dijo Héctor, acercándose por detrás y tomando una bandeja de mis manos. Esta noche es también suya. Bruno se recostó contra la pared, cruzado de brazos, con una sonrisa que parecía pintada. Sabe, esta casa huele a usted. A lavanda y algo más, algo cálido. Me giré, sin saber si responder o simplemente dejar que el momento se alargara. El silencio que siguió no fue incómodo, sino íntimo. Un susurro no dicho. Sofía, dijo Bruno, perdón si esto suena atrevido, pero, esta noche está usted radiante. Me detuve. Sentí como el corazón me golpeaba dentro del pecho. No sé qué decir. No diga nada, añadió Héctor. Solo escuche. Se acercó un poco más. Pude sentir el calor de su cuerpo, el aroma a jabón y madera. Me miró con calma. Desde que la vimos con ese vestido, no pudimos pensar en otra cosa. Bruno me observaba desde la puerta. Sus ojos tenían una dulzura casi infantil. No había nada sucio en su mirada. Solo deseo contenido. Ganas de decir lo que muchos callan. No queremos incomodarla, continuó Héctor. Solo queremos que sepa lo que vemos, una mujer hermosa, fuerte, que merece ser mirada. Quise hablar, pero no pude. Me sentía como una adolescente, atrapada en un cuerpo de mujer adulta. Una parte de mí quería correr. Otra, quedarse y escuchar un poco más. Venga, dijo Bruno, ofreciéndome la mano. Afuera hace fresco, y hay luna llena. Caminemos. Caminamos los tres por el sendero de grava que bordea el campo de girasoles. Ellos no me hablaban, solo me acompañaban, como si fueran dos sombras dulces, protectoras. Héctor me colocó su chaqueta sobre los hombros sin decir nada. Nos sentamos luego frente al fuego de la terraza. El aire olía a leña y a romero. Yo en el medio, ellos a mis lados. Bruno me cubrió con una manta ligera. Sus manos tocaron mi cuello con suavidad. Héctor me ofreció un vaso con agua. Tómeselo. Lentamente, me dijo. ¿No queremos que se derrita todavía? Reímos los tres, pero mi cuerpo temblaba. No de miedo. De algo más profundo. Algo que llevaba años sin sentir. Y así fue como comenzó todo. No con un beso, ni con palabras grandes. Sino con un gesto, una mirada, un susurro. Esa noche comprendí que no todo estaba dicho. Que aún tenía capítulos por escribir. Dormí poco, o mejor dicho, estuve tumbada en la cama, con los ojos cerrados pero el pensamiento encendido. Mi cuerpo seguía caliente, no por el clima, sino por las palabras y los gestos de la noche anterior. Cada vez que me giraba entre las sábanas, sentía el roce de la piel sensible, como si algo invisible me hubiera acariciado durante horas. No había pasado nada que una madre no pudiera contar, pero lo que sentía era nuevo. Y profundo. Amaneció con cielo claro, casi sin nubes. El canto de las cigarras comenzó temprano y los primeros rayos del sol entraban por las rendijas de las persianas. Me puse una bata ligera y bajé descalza a la cocina, donde el olor a café y pan tostado llenaba el aire. Para mi sorpresa, Héctor ya estaba allí. De espaldas, en camiseta blanca y pantalones deportivos, untaba mantequilla en unas rebanadas de pan. Se giró al oír mis pasos. Buenos días, Sofía, me dijo con su voz grave y templada. ¿Dormiste bien? Pregunté, intentando sonar natural. Como un niño, respondió con una media sonrisa. Aunque me costó un poco, la noche fue intensa. Entró Bruno, despeinado, aún con la camiseta arrugada del día anterior. ¿Alguien dijo, noche intensa? Bromeó, y luego se acercó a mí con una taza de café en la mano. ¿Café para la reina de la fiesta? No exageres, le dije, aceptando la taza.
Solo fue una comida en casa. Pues a mí me pareció que el fuego estaba en muchos lados, no solo en el asador, respondió con picardía, pero sin pasar la línea. Nos reímos. Yo bajé la mirada, pero dentro sentí ese cosquilleo de cuando te dicen algo bonito y no sabes qué hacer con ello. Después del desayuno, Tomás anunció que saldría con otros amigos al pueblo. Bruno propuso entonces: ¿y si vamos al arroyo? ¿A cuál? Al que está al fondo del olivar. El agua es transparente, y hay sombra. Al principio dudé. Hacía años que no iba a ese sitio, y aún más desde que dejé de hacer caminatas largas. Pero ellos insistieron con tanto entusiasmo que acepté. Me puse un vestido de lino suelto, de color claro, y debajo, un conjunto sencillo de ropa interior de algodón. Nada planeado. Pero al mirarme en el espejo, algo en mi reflejo me dijo que estaba bien. Que era suficiente. El camino al arroyo fue tranquilo. Caminábamos entre los olivos, sintiendo el crujido de la tierra seca bajo los pies. Bruno iba adelante, recogiendo ramitas y lanzándolas como si fuera un niño. Héctor, en cambio, caminaba a mi lado, en silencio, atento a cada piedra en el camino. Aquí huele a verano, comentó él en un momento. Y a libertad, respondí, sin pensar. Cuando llegamos, el agua del arroyo corría lentamente entre piedras y juncos. La sombra de los eucaliptos caía sobre la orilla. Hacía calor, pero allí se sentía una frescura especial, como si el lugar estuviera escondido del resto del mundo. Bruno se quitó la camiseta y se metió en el agua hasta las rodillas. Héctor se sentó en una roca y se descalzó. ¿Vienes? Me preguntaron los dos. No traje bañador. Nosotros tampoco, dijo Bruno riendo. Pero no hace falta nadar. Solo mojar los pies. Me acerqué y me senté con cuidado en el borde de una roca lisa. El agua estaba fresca. Muy fresca. El contraste con el calor del sol fue inmediato, delicioso. Cerré los ojos un instante y dejé que esa sensación me atravesara. Tus pies son bonitos, dijo Bruno, sentado a mi lado. Tienen algo elegante. Lo miré de reojo, sonriendo. Era un comentario extraño, pero no ofensivo. Solo, inesperado. Me gustan las manos también, añadió Héctor. Son fuertes, pero cuidadas. Me sentí observada. No como un objeto, sino como si realmente notaran los detalles. Como si alguien por fin viera más allá del rol de madre, de vecina, de señora que cocina bien. Eso me conmovió más de lo que esperaba. Nos quedamos un buen rato en silencio. Solo el murmullo del agua y el canto de los pájaros. De vez en cuando, Héctor pasaba una piedra lisa por la superficie del agua y la lanzaba lejos, haciendo que rebotara. Bruno se tumbó boca arriba en la hierba, con los ojos cerrados y los brazos cruzados tras la cabeza. ¿No es increíble que algo tan simple como esto pueda hacernos sentir tan bien? Dije. Es que a veces lo que falta no es hacer más cosas, respondió Héctor. Es sentirlas de verdad. Me estremecí. No por el frío del arroyo, sino por lo cierto de sus palabras. De regreso a casa, mientras el sol bajaba lentamente, yo iba entre los dos. Bruno me ofreció su camiseta cuando vio que tenía los hombros un poco rojos del sol. Héctor caminaba más cerca de mi lado izquierdo, como si me protegiera. No decían nada, pero la forma en que estaban a mi alrededor hablaba. Por la noche, la casa volvió a llenarse. Tomás había invitado a más amigos, y el ruido volvió a invadir las paredes. Pero yo ya no era la misma. Mi mente se quedaba con las imágenes del día, el agua corriendo entre mis dedos, los ojos atentos de Héctor, la sonrisa limpia de Bruno. Mientras preparaba una infusión en la cocina, ellos aparecieron de nuevo. Bruno se apoyó en la encimera y me ofreció una galleta.
para que no te acuestes con hambre. ¿Y cómo sabes que tengo hambre? No lo sé. Pero algo me dice que a veces te olvidas de ti misma. Lo miré. Tenía razón. Héctor se acercó por detrás, sin tocarme, solo lo suficientemente cerca para que su presencia me envolviera. Déjanos cuidarte un poco, Sofía. Solo un poco. No respondí. Pero no hacía falta. La noche siguiente llegó con un aire más fresco, como si el verano hubiera hecho una pausa para dejarme pensar. La casa de campo estaba en silencio. La mayoría de los chicos habían vuelto a la ciudad y solo quedábamos unos pocos. Tomás dormía la siesta larga que viene después de muchas cervezas y poco sueño. Yo me quedé en la cocina, recogiendo los últimos vasos, acomodando servilletas, escuchando a una cigarra solitaria cantar en el olivo de la entrada. Llevaba un vestido largo color tierra, con escote cuadrado y mangas cortas. Era cómodo y suave, y me lo puse sin pensar. Pero sentía cómo se pegaba a mi cuerpo con cada movimiento, como si también él quisiera recordar lo que había sentido el día anterior. Bruno apareció primero. Entró sin hacer ruido, con los pies descalzos y el pelo mojado. ¿Te ayudo con algo?, preguntó, tomando un trapo del estante como si supiera exactamente dónde estaba todo. Solo si me juras que no vas a romper nada, respondí con una sonrisa. Lo único que rompería sería este silencio raro que hay entre nosotros, dijo bajito, casi como una confesión. Yo me quedé quieta, con un plato en la mano. No supe qué decir. Héctor entró poco después, llevando un cuenco con limones que había recogido del árbol del patio. Su camiseta gris clara estaba un poco húmeda en la espalda, y olía a campo y madera. Se apoyó en la encimera, mirando cómo Bruno me ayudaba a secar los vasos. ¿Vamos a salir esta noche?, preguntó Héctor. No a ningún sitio. Solo al porche, a ver las estrellas. Dicen que hoy hay lluvia de Perseidas. Acepté. Preparé 3 tazas de infusión de hierbaluisa con miel y salimos. Las sillas estaban aún tibias del día. La luna no era llena, pero brillaba. El cielo parecía más profundo desde allí, lejos de las luces del pueblo. Nos sentamos en círculo, yo entre ellos. Bruno se cubrió con una manta que trajo de dentro y la extendió sobre mis piernas sin preguntarme. Héctor colocó su taza a un lado y, con una ramita de olivo, empezó a dibujar líneas sobre la tierra seca. ¿Nunca has tenido la sensación de que el tiempo se detiene un poco en lugares así?, preguntó de pronto. Sí, contesté sin pensarlo. Como si las cosas reales ocurrieran cuando nadie está mirando. Bruno me miró largo rato, sin decir palabra. Luego, muy despacio, rozó mi muñeca con el dorso de sus dedos, como si no supiera si podía hacerlo. Yo no lo aparté. Tienes unas manos muy elegantes, dijo. Y una voz muy calma, añadió Héctor. Da ganas de quedarse a vivir en ella. Reí, más por nervios que por gracia. Pero no me sentía incómoda. Me sentía descubierta. Y no de manera vulgar, sino como si por fin alguien quitara el polvo de algo valioso que llevaba tiempo guardado. Después, Bruno se levantó y propuso encender la estufa exterior. Trajo leña, colocó las ramas con cuidado, y Héctor ayudó con el encendedor y unas hojas secas. El fuego crepitó suave, como si respetara el ambiente. El calor natural tiene algo hipnótico, dijo Bruno mientras se frotaba las manos. Te envuelve sin darte cuenta. Me acerqué un poco más. El calor era agradable. Me descalcé. Sentir la tierra fría bajo los pies y el calor del fuego en las mejillas me conectó con algo que no sabía que necesitaba. Bruno se sentó en el suelo, justo frente a mí, y colocó mis pies sobre un pequeño cojín. Pies bonitos no deben estar fríos, bromeó, y comenzó a frotarlos suavemente con un paño caliente.
Es mi forma de agradecer que nos dejes estar aquí. Héctor, mientras tanto, se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual. Su hombro rozaba el mío. Me ofreció una rodaja de limón caramelizado que había traído de la cocina. Tómalo, te dará energía. Pero despacio. Le hice caso. Sabía que no hablaban de azúcar. Hablaban de calma. De ternura. De cuidado. Pasamos así más de una hora, sin música, sin distracciones. Solo el fuego, el cielo estrellado, nuestras respiraciones sincronizadas. A veces hablábamos, a veces no, y en ese silencio, ellos seguían mirándome. No con hambre. Con devoción. Cuando la llama comenzó a apagarse, Bruno colocó otra rama en el centro del fuego. Sofía, dijo con voz suave, no queremos que pienses mal. No buscamos nada que tú no quieras. Lo sé, respondí. Pero si alguna vez necesitas un respiro, añadió Héctor. Si alguna vez quieres dejar que otros te cuiden, aquí estamos. Cerré los ojos. Sentí que mis manos se relajaban sobre mis piernas. Mi espalda dejó de estar recta. Mi respiración se hizo más lenta. Gracias, susurré. No sabía que necesitaba oír eso. Bruno me cubrió los hombros con la manta. Héctor me alcanzó su taza de infusión. Y allí, sentada entre dos chicos que no me trataban como señora, ni como madre de su amigo, sino como mujer, entendí que estaba cruzando un umbral. Con respeto, con suavidad, pero sin vuelta atrás. Esa mañana, el sol entró por la ventana con una luz dorada y suave, distinta a los días anteriores. Me desperté temprano, con la sensación de haber dormido profundamente, pero también con algo latiendo aún dentro de mí. Era como si el día trajera consigo una promesa silenciosa. Me puse una blusa holgada color marfil y una falda de lino que se movía con cada paso como si respirara. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de los árboles meciéndose al viento. Bruno y Héctor seguían allí. Los demás se habían ido el día anterior, y Tomás había vuelto a Sevilla. De pronto, me encontré sola con ellos dos, en un ambiente que parecía haber cambiado de piel. Desayunamos en la terraza bajo la parra. Fruta fresca, pan tostado con aceite de oliva, café suave. Bruno cortaba naranjas con una destreza casi artística, mientras Héctor organizaba los cojines en los bancos como si eso también fuera una forma de cuidar. ¿Y esa casita del fondo? Preguntó Bruno, señalando con la barbilla hacia un rincón del terreno. Es una sauna que construyó mi exmarido hace años, respondí. La dejamos de usar casi enseguida. Se quedó ahí, como una cosa pendiente. ¿Y si la encendemos esta tarde? Propuso Héctor. Puede ser bonito aprovechar ese rincón olvidado. Limpiarla, abrir las ventanas, volver a darle vida. Dudé un segundo. No por miedo, sino por sorpresa. Nunca nadie me había sugerido algo tan simple y tan íntimo a la vez con tanta naturalidad. Asentí. Sí. ¿Por qué no? Pasamos parte de la tarde preparando la pequeña estructura de madera. El lugar olía a pino seco, a eucalipto, a tiempo detenido. Abrimos la ventana redonda, sacudimos las toallas viejas, retiramos el polvo de las piedras volcánicas que se habían quedado quietas durante años. Bruno encendió el fuego con unas ramas finas de olivo. Héctor colocó agua en un cuenco de barro con hojas de romero y lavanda. Yo no hacía mucho, solo observaba. Pero en ese acto de dejar que otros hicieran por mí, sentía que algo cambiaba. Que no tenía que estar siempre al mando. Que podía ser cuidada sin tener que pedirlo. ¿Te gusta este olor? Me preguntó Héctor, acercándome el cuenco para que lo oliera. Mucho, dije. Me recuerda a los veranos en casa de mi abuela. Bruno asintió con una sonrisa. Eso es lo que queremos.
que te sientas como en casa. Pero sin obligaciones. Cuando el calor comenzó a subir, nos sentamos en la entrada, donde aún corría algo de brisa. Yo en el banco de madera, con una toalla sobre las piernas. Ellos a cada lado. El fuego dentro chisporroteaba. Desde fuera se escuchaban los pájaros del campo, el crujido del viento en las ramas secas. ¿Sabes lo que más me gusta de este sitio?, dijo Bruno, mirando hacia el cielo. Que parece que nadie tiene prisa. Y eso cambia todo, añadió Héctor. Porque entonces empiezas a escuchar cosas que no oías antes. Cosas dentro de ti. Yo no respondí. Pero sabía exactamente de qué hablaban. Bruno se levantó y me ofreció un paño húmedo con agua de lavanda. Con delicadeza, me limpió las manos, como si se tratara de un gesto cotidiano, pero sagrado. Luego hizo lo mismo con Héctor, en silencio. El ambiente era tan sereno que nadie necesitaba decir mucho. Dentro de la sauna, la temperatura subía lentamente. Nos sentamos en los bancos, aún con ropa ligera, rodeados de vapor suave. Nadie hablaba fuerte. Todo era murmullo. En un momento, Héctor apoyó su cabeza en la pared de madera, cerró los ojos y dijo: «No sé cómo lo haces, Sofía, pero tu calma se contagia». Me reí apenas. El vapor hacía que todo se sintiera más liviano. Como si los pensamientos fueran hojas flotando. Bruno, a mi izquierda, pasaba distraídamente sus dedos sobre la madera, dibujando formas invisibles. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no dijo nada. Solo sonrió. No necesitaba decirlo, allí no había expectativas, solo presencia. Y eso bastaba. Salimos después de un rato. El aire fresco nos abrazó como una caricia inesperada. Bruno me puso su camisa sobre los hombros mientras caminábamos hacia la casa. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», respondí, mirándolo con honestidad. «Estoy más que bien». Nos quedamos en el porche viendo cómo caía el sol. La luz dorada se posaba sobre los olivos como un telón de despedida. Héctor me sirvió una infusión de hinojo caliente. Bruno encendió las luces tenues que colgaban del alero. Yo no me moví. No hacía falta. Estábamos los tres sentados, envueltos en la calma. Nadie tocaba a nadie. Pero todo lo que necesitaba sentir, estaba ahí. En las miradas sostenidas. En la forma en que ellos se acercaban sin invadir. En los pequeños gestos, como cuando Bruno recogía una hoja del suelo antes de que yo la pisara, o Héctor me acomodaba un mechón detrás de la oreja con respeto y ternura. Y esa noche, cuando me acosté, no puse la alarma. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que traería el día siguiente. Esa madrugada, me despertó el canto de un ave tempranera. Una brisa tibia se colaba por la rendija de la ventana y movía con suavidad las cortinas blancas. Todo estaba en silencio. La casa, el campo, mi cuerpo. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Me levanté despacio, envuelta en una bata ligera de algodón, y bajé a la cocina. El suelo aún estaba fresco por la noche. Sobre la encimera encontré una hoja de papel doblada en dos, justo al lado de una taza de barro vacía. La reconocí al instante, era la que usó Bruno para su infusión de romero la noche anterior. Abrí la nota. Gracias por dejarnos entrar en tu mundo. Gracias por mirar como miras. Esto no es el final. Es solo el principio, si tú lo decides. VIH. No firmaron con nombres, pero no hacía falta. Sentí una punzada dulce en el pecho, una mezcla de nostalgia anticipada y algo parecido a gratitud. Sabía que no estaban en la casa. Sabía que se habían ido sin hacer ruido. Me asomé al porche. El sol aún no salía del todo,
pero el cielo ya tenía ese tono anaranjado que anuncia el amanecer. Las sillas seguían donde las dejamos, la manta cuidadosamente doblada. Todo en orden. Como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera pasado. Pasé el resto de la mañana haciendo cosas simples, barrí el porche, regué las macetas, coloqué los cojines en sus lugares. Me detuve más tiempo de lo normal en cada tarea, como si temiera que al terminar, todo eso desapareciera. Más tarde, caminé hasta la sauna de madera, esa pequeña cabaña que habíamos recuperado juntos. Me senté en el escalón, mirando el olivar que se extendía más allá. El aire olía a hinojo, y las hojas secas crujían bajo los pies de algún animal que pasaba al fondo del terreno. Cerré los ojos. Pensé en cada momento de los últimos días. En la forma en que Bruno me miraba, como si no hubiera nadie más en el mundo. En la voz serena de Héctor, que parecía decir siempre lo justo, sin alzar el tono. En sus gestos, recogerme el cabello con los dedos, ofrecerme una bebida, cubrirme los pies con una manta. Todo tan pequeño, y tan grande. Me quedé allí hasta que el cielo comenzó a teñirse de gris. No por nubes, sino por esa melancolía suave que llega cuando algo termina. Al volver a casa, sentí que el interior tenía otra energía. No era vacío. Era distinto. Como si las paredes conservaran el eco de las risas suaves, de las conversaciones nocturnas, de los pasos sobre el suelo de barro cocido. Me preparé una infusión de manzanilla. Me la llevé al cuarto. Abrí la ventana para dejar que entrara la noche. Me senté en el borde de la cama. En la mesita de noche, justo al lado del libro que leía, encontré una piedra lisa, color ámbar, con forma de lágrima. La había visto antes. Bruno la tenía en el arroyo. La hizo rebotar sobre el agua 3 veces. Dijo que era su piedra de decisiones. La tomé con cuidado. Era suave, tibia, como si aún guardara el calor de su mano. Y fue ahí cuando escuché el crujido. No del suelo. De la puerta principal. Me levanté, sin miedo, solo con el corazón acelerado. Bajé las escaleras. La luz del porche seguía encendida. La silueta estaba ahí, de pie, justo en el umbral. Era Héctor. Vestía su camisa de lino clara, algo arrugada, y llevaba una mochila colgada de un hombro. Tenía el rostro tranquilo, pero sus ojos decían otra cosa, que aún quedaba algo por decir. Perdona que vuelva sin avisar, dijo, sin moverse. Solo, no me fui del todo. Lo sé, le respondí. Se quedó allí, sin entrar. Esperando. Como quien no quiere cruzar un límite sin permiso. Sofía, continuó. No sé si esto tiene sentido. Pero sé que no quería cerrar la puerta sin despedirme. Yo lo miré largo rato. No había flores. No había discursos. Solo él. Y la noche que nos envolvía. ¿Y si no quiero que te despidas? Pregunté finalmente. Héctor dio un paso. Solo uno. Entonces me quedo. Pero no como invitado. Como parte de lo que venga. Como alguien que camina a tu lado. Me acerqué. Le toqué la mano. Estaba tibia, firme. Como la piedra ámbar que ahora descansaba en mi bolsillo. ¿Y Bruno? Pregunté con una sonrisa tímida. Vendrá, si tú lo quieres. Pero no esta noche. Esta noche, me tocaba a mí decirte que esto puede seguir. Que lo que empezó como un juego, se volvió algo que no quiero perder. Entramos juntos. Sin prisas. Cerré la puerta. Encendí una lámpara. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que fingir fortaleza. ¿Qué podía ser yo? Sin miedo.
sin adornos. Esa noche no pasó nada que el mundo no pueda ver. Y, sin embargo, fue la noche donde todo cambió.